En la lección anterior nos quedamos revisando el último commit que está en nuestro front de la escuela, en donde se añaden los componentes y las rutas. Y estábamos explicando cómo se integra Redux en los componentes y también cómo funcionan el sistema de navegación con la librería Reach Router. Ahora, vamos a devolvernos al componente root, en donde se declaran todas nuestras rutas. Vimos que en ese componente private route especificamos rutas que solo pueden acceder usuarios autenticados. Y tenemos esta página que está revisando si hay un usuario autenticado en cuanto se entra a la página. Es nuestro mecanismo para redirección. O sea, si alguien entra a nuestra página sin especificar una URL, va a caer aquí y este componente va a revisar si hay un usuario autenticado. Si no lo hay, lo va a enviar a loguearse. Y si no, es decir, si alguien está autenticado, lo va a llevar a su respectiva página de inicio. Ahora, vamos a comenzar ahora sí con las páginas de verdad, es decir, las que se vendrían renderizando. Vamos a ver Staff Login, donde se van a iniciar sesión los del personal administrativo. Esta página está de nuevo bajo la carpeta de componentes, en la carpeta de Pages. Y aquí está subdividido como, bueno, está subdividido en la carpeta Auth. Y aquí, además de Auth Check, el que ya vimos, está Staff Login. Ahora, este componente acepta los datos del usuario autenticado. Bueno, acepta más bien el store de autenticación, que entre otros datos tiene el usuario autenticado. Y también acepta la acción de Staff Login. Una vez más, Staff Login lo estamos exportando de las acciones de autenticación. Entonces, ¿para qué lo recibiríamos como propiedad de este componente? Si podemos, es posible, podemos llamar esta acción desde este código sin pasarla como propiedad. Pero para eso tendríamos que utilizar el método dispatch de la librería React Redux. Entonces, React Redux nos concede dos formas de interactuar con el store en los componentes. Tenemos este método connect aquí, que nos permite aquí abajo conectar. Si ven, estamos especificando qué store va a recibir el componente como atributo. Y además, qué acciones va a recibir también como atributos, de hecho. Y con esto ya no tenemos que usar el método dispatch. Un ejemplo de utilizar el método dispatch lo tenemos de hecho en la página index, en el código del proyecto. Aquí, antes de mandar a renderizar la aplicación, aquí estamos llamando el método dispatch para mandar a realizar una acción. Pero aquí dentro de nuestra página de Staff Login tenemos la posibilidad de mandarlo a llamar como tal. Es decir, de esta manera. Sin utilizar dispatch, que sería de esta forma. Aquí tendremos que importar dispatch. Y aquí simplemente lo pondríamos así. Dispatch. Muy bien. Entonces, en la lección anterior sí se había explicado
que, los stores se pueden pasar como atributos, y no solo eso, podemos especificar campos específicos dentro de los stores. Lo que no habíamos explicado es este segundo argumento de connect, en donde nos permite especificar las acciones. Entonces, cuando aquí vean el nombre de una acción y la vean también importada, es lo mismo, ¿no? Aunque claro, el editor de texto no va a reconocer que se trata de la acción que está importada, ¿no? Porque estamos dentro de una función básicamente, en donde esto se declara como parámetro. Entonces, ¿qué ocurre en esta página de Staff Login? ¿Cómo funciona? Primero que nada, estoy deconstruyendo el store de autenticación para utilizar las variables directamente, o sea, los campos del store en mi lógica. Y aquí dentro de este use effect, todo lo que estoy haciendo es revisar si ya hay un usuario autenticado, para entonces redirigirlo a la página de inicio de personal administrativo, ¿no? No solo estoy revisando, que haya un usuario autenticado, sino que estoy revisando que el usuario autenticado sea un personal administrativo. Si ya hay un personal administrativo logueado, no tiene por qué entrar al login. Primero tiene que cerrar sesión, según estipulo en esta lógica, ¿no? ¿Y por qué pasé esta variable de authenticated como variable que está observando useEffect? En este caso, realmente no iba a darse la necesidad, no iba a cambiar esta variable mientras el usuario está viendo este método de login. Es decir, si el usuario se logra autenticar en esta vista de Staff Login de forma exitosa, la acción de Staff Login, recordemos como estaba especificado en las acciones de autenticación, se va a encargar de redirigir al usuario a la página de inicio de los staffs, como se indica aquí. Estamos recibiendo un argumento redirect to, que es el que usamos en el caso de autenticación exitosa, tanto para los staff como para los estudiantes. Y este método staff login, ¿dónde se está llamando realmente? Se está llamando aquí. Yo definí un componente login form que utiliza tanto esta vista como la de login para estudiantes. Y a este componente tan solo le paso los atributos que serían diferentes para cada caso, ¿no? En este caso, ¿qué tiene de diferencia que se autentique un personal administrativo con que se autentique un estudiante? Pues el campo de usuario va a decir RFC, el campo de la forma, es decir, sería este, ¿no? Aquí es donde estoy especificando que cuando suba la forma utilizando Staff Login, pues el campo se llama RFC. ¿Qué más? Aquí estoy especificando que si se autentica con éxito este personal administrativo, pues se irá a esta ruta, ¿no? Estas son las cosas que serían diferentes del caso en el que se autentica un estudiante, como lo veremos más adelante. Y claro, le paso los errores para que los muestre debajo de los campos.
¿De dónde vienen los errores? Vienen del store de autenticación. Esa es toda la lógica detrás de este componente. Aquí tenemos esos componentes importados de una librería llamada React Bootstrap. El objetivo de esta librería es que podamos programar en React como si estuviéramos definiendo nuestra interfaz con Bootstrap. Quienes hayan trabajado con Bootstrap sabrán que tienen estos conceptos de rows y de calls. Vienen en esta sección del layout, me parece. Tienen containers, tienen... Bueno, los containers solo son como... Eso, contenedores grandes, ¿no? Puedes definir que se extiendan a lo largo y a lo ancho de la página, bueno, de la ventana, o que tomen tamaños fijos. Y luego aquí está, Bootstrap tiene el sistema de columnas y filas, rows y calls, ¿no? Todo esto que encontramos en la documentación de Bootstrap, que es normalmente para aplicaciones que no están hechas con componentes, es decir, cuando estamos utilizando HTML con JavaScript, así puro. React Bootstrap intenta copiar todo lo que hay en la documentación de Bootstrap. Si bien la documentación es bastante similar en forma, y aquí los componentes están imitando los nombres que da React a sus clases, porque React funciona con clases. Bootstrap funciona con clases. Muy bien. Podemos darle una checada a esta página de React Bootstrap si queremos implementar cada tipo de componente, ¿no? Por ejemplo, aquí están los botones. Aquí está el ejemplo de cómo se especifican. Y pues tenemos bastante que elegir para nuestra interfaz. Entonces es en base a lo que permite esa librería que yo estoy definiendo esta página del login. Ahora, ¿cómo se ve esta página? Vamos a ver. npm run start. Ok. Aquí hubo un error. Voy a parar el servidor. Pasa que actualizamos, avanzamos en el commit y por supuesto se nos fueron añadiendo estas librerías, pero hace falta instalarlos, ¿no? Entonces voy a correr npm, tanto npm install como este comando npm ci son válidos para realizar esto. La diferencia entre npm ci y npm install es que npm install va a obtener la última versión compatible, ¿no?, con el código de cada librería. Eso vendría siendo básicamente obtener versiones menores de la librería, ¿no? Cambios de parches y ese tipo de cambios. npm ci lo que hace es instalar exactamente lo que el archivo package.log está indicando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el archivo package.json y el archivo package.log.json? La diferencia es que en el archivo package.json se especifican las librerías que obviamente las librerías que el proyecto requiere y las versiones compatibles así, de forma general, no en específico. En el archivo package.log.json se especifican las versiones específicas que están instaladas, así como sus dependencias, de la misma forma con versiones específicas.
Entonces, sí, esa es la diferencia entre npm CI y npm run, perdón, npm install. Muy bien, ahora sí terminó de instalarse. Ahora vamos a correr, ahora sí, el servidor de desarrollo. Para ver cómo se mira esta página de Staff Login. Muy bien, finalmente arrancó el servidor. Vamos, esta es la página de inicio de sesión que está para los estudiantes, pero ahora mismo estamos analizando la del personal. Si nos vamos a las rutas, bueno, no las rutas, perdón, al componente root, la ruta que le especificamos es personal login. Aquí ponemos personal login. Y ahora sí, esa es la vista en donde se autentica el personal administrativo. ¿Qué hay aquí? Primero un container. Esto lo tendremos en el resto de las páginas. Los containers son de nuevo buenos para especificar tu layout, ¿no? Dentro del que vas a insertar tus componentes. Y en este caso pues es bastante útil para nuestros componentes que serán páginas, ¿no? Que van a tomar buena parte de la pantalla. Adentro tenemos una fila, una columna y luego tenemos una card. Ahora, ¿qué es una card? Es un concepto de Bootstrap. Vamos a la librería de hecho, vamos a verlo en la librería de React Bootstrap. Busquemos, aquí está, cards. Estas son las cards. Si se fijan, aquí está la sintaxis. Están divididas en una etiqueta body. Y aquí no está. Déjenme ver si más abajo está. Muy bien. Tienen una etiqueta body. También pueden tener una etiqueta title. ¿Qué es esto? La etiqueta subtitle. Más abajo podemos encontrar esta otra que es la etiqueta header. Y así es como se mira, ¿no? En este caso, este componente card tiene un header en donde puse el título Instituto Tecnológico de Hermosillo. Y tiene la etiqueta body, en donde está tanto esta imagen que puse aquí como la forma de login, ¿no? Ahora, la imagen, ¿cómo la he puesto? Aquí utilicé un componente. Podía no haberlo utilizado. Con esa sintaxis también se puede. La de HTML. IMG y le ponemos el atributo source y le pasamos exactamente lo mismo. Pero aquí por apegarme a lo que ofrece la librería de React Bootstrap, ofrecen un componente imagen al que cosas que normalmente en Bootstrap tú pasarías como clases, el componente te deja pasarlo como atributos, ¿no? Por ejemplo, fluid significa que a la etiqueta image de HTML le va a poner esta clase img fluid, cosa que Bootstrap entiende. Entonces, ¿qué es lo que estoy pasando? Dentro del atributo source estoy pasando
literalmente directamente una imagen. No es código y es posible dentro de JavaScript. ¿Qué más? Aquí este class name, de nuevo en React no damos clases a nuestras etiquetas con el atributo class, tal como lo haríamos en HTML, sino que en su lugar pasamos las clases que queramos darle a la etiqueta con el atributo className. Y eso es porque clases es una palabra reservada en JavaScript. Y esta clase que le estoy pasando a esta imagen es una clase de Bootstrap. Como ven, tenemos la librería React Bootstrap, pero aún así podemos aprovechar lo que Bootstrap da. De hecho, esta librería React Bootstrap tiene que instalarse junto con Bootstrap. En el proyecto ya está instalada. La ventaja de esta librería React Bootstrap, además de la forma en la que estamos definiendo la interfaz, que es más clara y en comparación con Bootstrap tiene menos texto, es que Bootstrap tiene algunos componentes, tiene algunos elementos de interfaz que necesitan en parte CSS y en parte JavaScript. Ese tipo de componentes, como lo son los modales, como lo son los tooltips, hay un tipo de select que también utiliza el JavaScript. Ese tipo de elementos de interfaz que tienen como pop-ups en pantalla. Todos esos elementos no servirían en React porque Bootstrap está pues programado para páginas HTML normal, en donde tú la cargas una vez y en ese momento ya están definidos todos los componentes que vas a utilizar. Entonces se corre el JavaScript de Bootstrap una sola vez para inicializarlos, ¿no? Y que tengan todos los detalles gráficos que van a necesitar. En el caso de React, como solo cargamos la página una vez y luego de eso React va añadiendo y quitando componentes de forma dinámica, estas añadiduras de Bootstrap no se reflejarían sobre los componentes que se agreguen de forma dinámica. Es de eso que se encarga la librería React Bootstrap, de inicializar la lógica de los componentes de Bootstrap en cuanto se renderizan en nuestra pantalla. Ahora, aquí no tenemos muchos conceptos nuevos fuera de los ya mencionados. Así que vamos a entrar en este componente login form para ver cómo funciona internamente. Aquí dentro de este componente login form estamos utilizando una librería llamada React Hook Form. Esta librería para lo que sirve es para declarar formas HTML de una forma más breve en React. En la documentación de esa librería encontraremos varios métodos que ofrece y también nos explica cómo debemos declarar cada tipo de campo y también tipos de comportamiento, por ejemplo, generar errores de forma dinámica. Que se nos ocurra, ¿no? En este caso, estamos utilizando dos métodos que expone la librería React Hook Form. Utilizando esta librería siempre vamos a utilizar este método useForm, y es ese método useForm el que nos brinda los métodos que utilizaremos para declarar nuestra forma en React. Ahora,
La librería useForm, muy bien, nos expone estos métodos register y handle submit para construir la forma HTML. Aquí estamos utilizando el componente forma de React Bootstrap. En realidad no hay mucha interfaz respecto a las formas en HTML. Sí hay mucha interfaz respecto a los campos y las etiquetas y los selectores, etcétera, dentro de las formas, pero pues la etiqueta forma sigue siendo una etiqueta simple forma en HTML. No se va a mostrar nada nuevo en pantalla, ¿no? Pero una etiqueta forma de HTML, en ella nosotros especificamos lógica, ¿no? De cuándo se van a subir los datos, a dónde, con qué método, etcétera. En este caso pues tenemos la forma HTML. Bueno, aquí tenemos un botón de tipo submit y pues va a funcionar como tal ya en la interfaz. Es este mismo, el botón iniciar sesión. Aquí la librería de React Hook Form nos dice que tenemos que utilizar el método register para declarar los campos de nuestra forma. Lo que hará el método register es devolver una serie de atributos HTML, además de una serie de atributos de la etiqueta que le servirán a la librería para estar realizando validaciones, porque pues esta librería de React Hook Form no solo nos permite especificar los campos de la forma, también nos permite especificar qué tipo de dato va en cada campo y validaciones que podemos realizar antes de que se suba a la forma. En este caso, solo he especificado que ambos campos son requeridos, el del usuario y la contraseña. De nuevo, como en el caso del personal administrativo, el usuario es el campo RFC. Aquí estamos aceptando el nombre del campo y lo depositamos aquí. El primer argumento del método register es el nombre del campo en la forma. El segundo argumento es en donde especificamos reglas de validación para ese campo. Aquí en el caso de la contraseña no hizo falta aceptar ningún nombre del campo porque pues en ambos casos tanto en el estudiante como en el personal administrativo el campo de contraseña es password. Y claro, aquí le pongo que el tipo de campo va a ser de contraseña, ¿no? Para que no se muestre lo que escribo. Ese tipo de componente form control es de nuevo es de React Bootstrap, y en Bootstrap los form controls en realidad son los campos input de HTML, solo que Bootstrap pues los estiliza de esta forma, ¿no? Ahora, aquí debajo de cada uno de los campos estoy insertando JavaScript. JavaScript que pues devuelve en este caso componentes para mostrarlos de forma condicional. Aquí en lo que me estoy fijando es si hay errores en el campo de usuario y aquí abajo en el campo de contraseña. De nuevo, estos errores vienen del store de autenticación. De esos errores se trata y los estamos recibiendo como argumento. Y aquí abajo tenemos un error extra que no corresponde a ninguno de los dos campos
y se muestra, aquí se va a mostrar el error general, ¿no? Que vimos en las acciones de autenticación de personal y de estudiantes. Ahora voy a pasar la URL de la próxima sala porque ya... Ahora, este componente alert es un componente de Bootstrap que de hecho vamos a intentarlo hoy. Vamos a intentar subir la forma. Sé de antemano que le ponga lo que sea me va a dar error, pero de eso vamos a hablar más tarde porque falta hacer una modificación en la API. Le he dado iniciar sesión, a ver. Bueno, a ver qué dice la consola. Eso no me lo esperaba. Ah, ahí está. Se me trabó, perdón. Muy bien. Este componente que es una caja roja debajo del input es el componente alert de Bootstrap. Y aquí tenemos el error general, el que estamos especificando en el caso de error de ambas acciones de autenticación. Esa es la idea. Entonces ya tenemos estos campos declarados, tenemos donde mostrar los errores de esos campos. Tenemos el botón de iniciar sesión, que es un simple botón submit de HTML. Y aquí yo especifiqué una función llamada onSubmit, en donde pretendo recibir los datos de esta forma, es decir, el campo RFC y el campo contraseña en el caso del personal administrativo en esta variable data. El segundo argumento va a ser el evento, ¿no? Esto ya sería más lógica de JavaScript que de React. Cuando ocurre un evento en tu página y se llama una función de JavaScript debido a ese evento, pues vas a tener una variable evento. Ahora sí vamos a pasarnos a la otra sala. Muy bien. Lo único que hacemos con esta variable event es prevenir la acción por defecto. ¿A qué se referiría esto? Las formas en HTML normalmente recargan la página porque lo que hacen es mandar la petición con el método post al servidor con los campos, ¿no?, que tienen adentro, y después inmediatamente, y esto es lógica del navegador, que es el que está es el que está ejecutando JavaScript, van a mandar a recargar la página. Ese es el comportamiento por defecto de las formas en HTML. No nos interesa eso, nos interesa que nos mantengamos en la misma página porque React se va a encargar de la comunicación con el servidor y también de actualizar la interfaz. Entonces aquí estamos utilizando el método prevent default para indicar que se cancele esa acción de recargar la página después de subir la forma. Y ahora sí, que estamos haciendo con los datos. Lo que estoy haciendo es mandar a llamar la función login handler, que es el atributo que estoy aceptando en este componente. Y si vemos en la página de staff login, pues es donde le estoy pasando la acción del store. Yo pretendo que esta función login handler se ejecute y le pasaré los campos de la forma, RFC y contraseña en el caso de personal administrativo, y como segundo argumento le voy a pasar
la ruta a donde deben ser redirigidos en caso de que la autenticación sea exitosa. En el caso de Staff Login, esto es el listado de estudiantes. Y este método submit, ¿en dónde lo estoy llamando? Aquí abajo. Estoy utilizando el atributo onSubmit de mi forma. Y en lugar de pasarle onSubmit directamente, lo que estoy haciendo es algo que especifica la librería de React Hook Form, que es utilizar este método handleSubmit y pasarle como único argumento la función en la que manejarías la subida al servidor de la forma, ¿no? Está especificado en... de hecho, acepta dos funciones, ¿verdad? Acepta como primer argumento lo que será cuando la forma sea válida, según estas reglas de validación que le especificamos. Y como un segundo argumento opcional, acepta un curso de acción que queramos especificar si los datos son incorrectos, ¿no? Ahora, de todas formas, la librería ya está encargándose de no... bueno, aquí estamos utilizando el atributo required. Se está encargando la librería de no permitir que subamos la forma, ¿no? Así que solo necesitamos pasar nuestro método para subir una forma lista al método handleSubmit de la librería. Es todo lo que ocurre en este componente. Entonces, aquí ya vimos el método staffLogin y es bastante similar al método al componente de studentLogin, solo que lo que cambia es la imagen y los campos que le pasamos a login form. En este caso, como los estudiantes se loguean con su número de control, mi campo va a decir número de control y el campo de la forma que se subirá al servidor será control number. Además de que aquí especificó que esta forma va a llamar a la acción student login y que si el estudiante se autentica con éxito lo va a redirigir a su perfil. Y aquí le estoy pasando de nuevo los errores de autenticación. Es todo lo que ocurre en estas dos páginas. De hecho, son las más básicas.